Alejandro Magno, Julio César, Gengis Khan, Napoleón Bonaparte, Hernán Cortés, Francisco Pizarro, la ambición y el legado, las vidas y muertes de 6 grandes conquistadores. A lo largo de la historia ha habido hombres cuya ambición desmedida los llevó a cambiar el curso del mundo. Son figuras que, a través de la espada y la estrategia, levantaron imperios, destruyeron civilizaciones y dejaron huellas imborrables en la historia. Alejandro Magno, Julio César, Gengis Khan, Napoleón Bonaparte, Hernán Cortés y Francisco Pizarro comparten un destino común. Fueron conquistadores cuyas vidas estuvieron marcadas por el deseo insaciable de poder y cuyas muertes revelaron la fragilidad de sus logros. Alejandro Magno, el joven conquistador del mundo antiguo. Alejandro Magno, hijo del rey Filipo II de Macedonia, nació con el mundo a sus pies y una ambición insaciable. Educado por Aristóteles, Alejandro soñaba con emular a los héroes homéricos y desde joven demostró ser un líder nato. A los 20 años, tras la muerte de su padre, asumió el trono de Macedonia y pronto se lanzó a la conquista del imperio persa. Su genio militar quedó demostrado en batallas como Issos y Gaugamela, donde derrotó a fuerzas mucho más numerosas. Su visión no se limitaba a la guerra. Buscaba la unificación cultural, fundando ciudades que llevaban su nombre, como Alejandría en Egipto, y promoviendo la fusión de culturas entre griegos y persas. Alejandro logró en pocos años lo que nadie había conseguido: crear un imperio que se extendía desde Grecia hasta el río Indo. Sin embargo, su ambición también fue su mayor debilidad. Nunca se detuvo, nunca descansó, y su incansable deseo de expansión eventualmente lo llevó a la extenuación. En el año 323 a.C., a la edad de 32 años, Alejandro murió en Babilonia, posiblemente víctima de la malaria o de envenenamiento. Su muerte dejó un imperio vasto pero sin un heredero claro, lo que provocó su fragmentación en guerras de sucesión. Alejandro Magno pasó a la historia como el conquistador que soñó con unificar el mundo bajo una sola bandera, pero cuyo legado fue una mezcla de gloria efímera y caos duradero. Cayo Julio César, el arquitecto del Imperio Romano. Cayo Julio César, nacido en el seno de una familia patricia romana, es quizás uno de los personajes más emblemáticos de la historia de Roma. Su ambición fue evidente desde joven, destacándose como un político astuto y un militar brillante. Sus conquistas en la Galia, que documentó en sus comentarios, no solo ampliaron enormemente los dominios de Roma, sino que también consolidaron su reputación como uno de los grandes generales de todos los tiempos. César no se conformaba con la gloria militar. Su mirada estaba puesta en el poder absoluto. Tras cruzar el Rubicón en el año 49 a.C., desafió abiertamente al Senado romano, desencadenando una guerra civil que lo llevaría a ser nombrado dictador vitalicio. Durante su breve mandato, implementó reformas que transformaron la estructura política de Roma, preparando el camino para la transición de la República al Imperio. Sin embargo, su creciente poder y su ambición desmedida también le ganaron enemigos. El 15 de marzo del año 44 a.C., fue asesinado a puñaladas por un grupo de senadores, entre ellos su protegido Bruto. La muerte de César no solo fue el fin de un hombre, sino el preludio del fin de la República Romana. Su legado es una paradoja. Su ambición desmedida destruyó la república que tanto amaba, pero también sentó las bases para el nacimiento de uno de los imperios más grandes de la historia. Gengis Khan, el imparable guerrero de las estepas. Nacido como Temujin en las vastas estepas de Mongolia, Gengis Khan se erigió como uno de los conquistadores más formidables que el mundo haya conocido. Desde sus humildes orígenes, enfrentando traiciones y adversidades, Temujin unificó las tribus mongolas bajo su mando y adoptó el título de Gengis Khan, que significa gobernante universal. Con una visión estratégica y una ferocidad implacable, llevó a sus hordas a la conquista de territorios que se extendían desde China hasta Europa del Este. Su ambición no tenía límites y su genio militar se reflejaba en la organización, disciplina y velocidad de sus ejércitos. Gengis Khan no solo buscaba territorios, sino también la destrucción completa de sus enemigos y la integración de sus culturas bajo el dominio mongol. A pesar de su brutalidad, fue un líder que promovió la meritocracia y la comunicación a lo largo de su vasto imperio, implementando un sistema de correos y caminos que unieron las regiones más alejadas de su dominio. Gengis Khan murió en 1227,
posiblemente debido a una caída de su caballo durante una campaña contra los Tangut. Aunque su imperio se fragmentó tras su muerte, su legado perdura en la historia como el creador del imperio terrestre más grande que jamás haya existido. Gengis Khan dejó tras de sí un mundo transformado por la violencia y la conquista, pero también una era de intercambio cultural y comercial sin precedentes. Napoleón Bonaparte, el emperador que soñó con la gloria eterna. Napoleón Bonaparte, nacido en Córcega en 1769, emergió como uno de los líderes militares y políticos más destacados de la historia moderna. Ascendió rápidamente en las filas del ejército francés durante la Revolución Francesa, demostrando un genio táctico que lo llevó a victorias notables en Italia y Egipto. En 1799, a los 30 años, Napoleón dio un golpe de estado y se autoproclamó primer cónsul, estableciendo su control sobre Francia. Su ambición no se detuvo ahí. En 1804 se coronó a sí mismo como emperador de los franceses y lanzó una serie de campañas militares conocidas como las Guerras Napoleónicas, que expandieron su imperio por gran parte de Europa. Sin embargo, su deseo de dominar el continente europeo lo llevó a cometer errores fatales, como la desastrosa invasión de Rusia en 1812. Derrotado por una coalición de fuerzas europeas, Napoleón fue exiliado a la isla de Elba, solo para regresar brevemente al poder durante los 100 días, antes de ser derrotado definitivamente en la batalla de Waterloo en 1815. Napoleón pasó sus últimos años en exilio en la remota isla de Santa Elena, donde murió en 1821. Su legado es complejo. Es recordado como un genio militar y reformador que modernizó las instituciones francesas, pero también como un hombre cuya ambición desmedida sumió a Europa en años de guerra y sufrimiento. Napoleón soñó con la gloria eterna, pero su fin fue solitario, dejando un legado que aún hoy es objeto de debate y reflexión. Hernán Cortés, el conquistador que derrumbó un imperio. Hernán Cortés, un hidalgo español nacido en 1485, es conocido por su audaz y controvertida conquista del Imperio Azteca. Cortés llegó a las costas de México en 1519 con un pequeño ejército, pero con una determinación inquebrantable. Aprovechó las divisiones internas entre las tribus indígenas y estableció alianzas estratégicas, lo que le permitió marchar hacia Tenochtitlán, la capital azteca, donde fue recibido inicialmente como un posible dios por el emperador Moctezuma II. La ambición de Cortés era insaciable, y pronto tomó el control de la ciudad, secuestrando a Moctezuma y desatando una serie de conflictos que culminaron en la caída del Imperio Azteca en 1521. Su victoria fue brutal, marcada por la masacre de miles de indígenas y la destrucción de una civilización entera. Sin embargo, su éxito aseguró la expansión del dominio español en el Nuevo Mundo y lo convirtió en uno de los conquistadores más célebres y polémicos de la historia. Cortés vivió el resto de su vida en medio de intrigas políticas y luchas por el poder, tanto en el Nuevo Mundo como en España. Murió en 1547, alejado de los centros de poder y sumido en disputas legales por sus tierras y títulos. Su legado es ambiguo. Por un lado, es visto como un conquistador audaz y astuto, pero por otro, como un destructor de culturas. Cortés dejó tras de sí un México transformado, pero también una historia de violencia y opresión. Francisco Pizarro, el destructor de un imperio. Francisco Pizarro, nacido alrededor de 1478 en Trujillo, España, fue el artífice de la conquista del Imperio Inca. A diferencia de su compatriota Cortés, Pizarro era de origen humilde, pero compartía la misma ambición desmedida. En 1532, con un pequeño contingente de hombres, Pizarro se adentró en los Andes y aprovechó la guerra civil entre los hermanos Atahualpa y Huáscar para capturar al emperador inca Atahualpa en la batalla de Cajamarca. Pizarro, astuto y despiadado, negoció un rescate de oro y plata por la vida de Atahualpa, pero una vez recibido el tesoro, ordenó la ejecución del emperador. Este acto simbólico marcó el principio del fin del Imperio Inca, una civilización avanzada que fue desmantelada en poco tiempo por las armas y las enfermedades traídas por los europeos. Pizarro fundó Lima en 1535, consolidando el dominio español en Sudamérica. Sin embargo, su vida no terminó en la gloria. Pizarro fue asesinado en 1541 por seguidores de Diego de Almagro, un antiguo aliado convertido en rival, en una de las mismas intrigas y luchas internas que había utilizado para ascender al poder.
Su muerte marcó el fin de un hombre que, con pocas palabras y muchos hechos, cambió la historia de Sudamérica. El legado de Pizarro es uno de los más oscuros, un imperio destruido y una cultura milenaria arrasada, todo en nombre de la ambición y la gloria personal.